Bien, buenas tardes. Dios les esté bendiciendo. En esta ocasión deseo una vez más compartir la palabra de nuestro Dios con cada uno de ustedes, esperando desde luego que por ser la palabra de Dios llegue para hacer la obra que Dios quiere, sea de edificación, de bendición para cada uno de nosotros. Bien, el tema de hoy tiene que ver con la gloria de Dios. Es el tema de hoy, la gloria de Dios. Y bueno, algunas personas cuando se habla de la gloria, están relacionando esto con fama, con éxito, con una vida de holganza, sin problemas, de comodidades, de lujos, viajes, etc. Pero bueno, hoy no vamos a, por supuesto, no vamos a referirnos a eso, sino concretamente en cuanto a hablar de la gloria de Dios. Y el pasaje que he escogido, los versículos del Salmo 29, es uno de muchos pasajes donde encontramos la mención y el reconocimiento de la gloria de Dios. He tomado como lectura de inicio en el Salmo 29, en los versículos del 1 al 4, podríamos seguir leyendo lo que continúa, pero no lo vamos a hacer por cuestión de tiempo. Pero dice en el Salmo 29, del 1 al 4, de la siguiente manera. El salmista invitando al pueblo de Dios a adorarle, a exaltarle, dice así: Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Luego el salmista hace mención de cómo se pudiera escuchar y cómo se escucha la voz de Dios de alguna manera. Dice: voz de Jehová entre las aguas o sobre las aguas, truena el Dios de gloria. Esto sería por medio de los truenos, relámpagos, en fin. Dice Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, así lo menciona el salmista. Bueno, cuando entonces se habla de gloria y se relaciona con Dios, expresa en él directamente honor. Él recibe honor, se le debe tributar honor. Se habla aquí de dignidad, de respeto y resplandor. La palabra de Dios dice que Dios habita en luz inaccesible. Es decir, yo he explicado de alguna manera hasta donde ha sido posible y he dicho, bueno, aparte de que a Dios en la eternidad y ya en el cielo no lo vamos a ver directamente, pero alguien podría estar, Moisés, tal vez, haciendo alguna referencia a él de una vez, estuvo a unos pasos cuando allí en Éxodo 3, Dios en una de sus teofanías veo y escuchó Moisés que, bueno, la zarza ardía, y luego escuchó la voz de Dios, estaría a unos pasos, él se iba acercando, ¿verdad? Cuando le dijo el Señor: detente. Bueno, estaría a unos pasos, quedó a unos pasos, no a mucha distancia, pero no logró ver a Dios, escuchó su voz. Lo mismo va a pasar con nosotros, es lo más probable o lo más seguro, ¿verdad? Que escuchemos al Señor, pero no tengamos acceso a Él. Cuando dice que Él habita en luz inaccesible, quiere decir que no hay acceso, no se le puede ver, está rodeado de
resplandor, de luz intensa, de un esplendor sorprendente. Bueno, aquí entonces, ¿por qué? Si nos preguntamos, ¿por qué Dios tiene gloria? ¿Por qué esa majestuosidad, ese esplendor? ¿Por qué está rodeado de luz? ¿Por qué? Bueno, por su posición. Es única, exclusiva. No hay otro ser más alto, más sublime que Él. Él es único y excelso. Bien, su posición le hace tener, y de hecho, por naturaleza, tiene Él y está rodeado de gloria. Su reputación. ¿Quién pudiera cuestionar? Bueno, a quienes lo han hecho de manera infundada, sin base, sin razón, y han tachado a Dios de ser injusto, de carecer de seriedad o incumplido en su palabra o en sus promesas. Pero Dios tiene gloria en cuanto a su reputación. Sí, de ahí el honor que también le rodea. Y honra, desde luego. Y cuando digo honra, es porque, bueno, de hecho Él la tiene en grado sumo. Pero su pueblo, sus escogidos, nosotros, somos los que debemos tributarle honra y gloria, o sea, hacer mención, exaltar esos atributos maravillosos del Señor, ¿sí? Aparte de que Dios tiene gloria por sus infinitas e incontables riquezas. Dios es dueño de todo, de Jehová es la tierra y su plenitud, dice el salmista, el mundo y los que en él habitan, y el cielo, las dimensiones, el ámbito, los sistemas, las galaxias, todo le pertenece, por supuesto. Así que vamos viendo, quizás recién alguien pudiera estar entendiendo apenas lo que es la dimensión, el alcance que pueda tener para nosotros con mente finita, limitados como somos, ¿verdad? Solo haciendo alguna mención, ¿verdad? De lo que Él infinitamente es. Bien, otra pregunta que estaría en nuestros labios, ¿verdad? Para atender a este tema y para dar alguna respuesta. ¿Cómo se manifiesta la gloria de Dios? Debemos saber y recordar que nuestro Dios no es un Dios lejano, indiferente, ocupado en sus cosas, diríamos, por allá, y un Dios incomunicable que nunca se ha manifestado, nunca ha hablado a sus criaturas, nunca se ha mostrado nada acerca de Él o revelado nada acerca de Él. No. El Dios que tenemos, el Dios que conocemos, el Dios en el cual creemos, es un Dios que, por cierto, habla, que, por cierto, se manifiesta y se comunica con su creación y con sus criaturas. ¿Sí? Entonces, se manifiesta en primera instancia en su luz, ya mencionaba esto. ¿Por qué? Hay tres cosas que Dios es y que podemos definir a Dios así elementalmente, por decirlo, mencionando tres cosas. Primero, Dios es espíritu. Dios es un ser espiritual. Así que a partir de allí no lo podemos vincular, ni relacionar, ni asociar con nada físico o material. De allí la prohibición solemne que Dios desde Éxodo 20, en el mandamiento número 1, dijo con respecto a esto: no te harás imagen, ¿sí?, de Dios, de esto, de aquello, tratándolo de representar de alguna manera con alguna figura, con alguna escultura,
Dios así lo mencionó. Bueno, Dios es espíritu. Dios es luz. Ya dije, Dios habita en luz inaccesible. Y la otra mención, la otra cosa es que Dios es amor. Bien. Se apreciaba, se manifestaba la gloria de Dios en sus teofanías. Teofanía, bueno, tiene que ver con eso, precisamente la manifestación de Dios de alguna manera, ¿verdad? Para hacerse evidente, para hacerse visible, diría, ¿sí? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto finalmente, estamos hablando de los capítulos por ahí, capítulo 10 de Éxodo, sí, 10 en adelante, el 11, el 12, Dios, a partir de que ellos iniciaron su peregrinar por el desierto, Dios tuvo a bien acompañarles, diría. Dios iba con ellos a solicitud, a petición de Moisés, ¿sí? Porque le dijo, bueno, si tú no vas con nosotros, como diciéndole, yo no me muevo de aquí si no me garantizas que tu presencia, que tu gloria va con o irá con nosotros. Así que él iba en esa columna de, bueno, en la noche, ¿verdad? Para guiarles y aún para ahuyentar las fieras que pudiera haber en el desierto. Él iba allí guiándoles, iluminándoles en el camino, sí, en el desierto, en una columna de fuego. Así relata la palabra de Dios, que por cierto, él mismo en esa teofanía, como en la columna de fuego, ahuyentó e impidió, bueno, más bien retrasó el hecho que Faraón y sus ejércitos se acercaran y los tomaran presos otra vez a los israelitas. Así que Dios se interpuso allí en columna de fuego y en el día otra teofanía que, bueno, una nube allí cubría, les hacía sombra para que el sol radiante, quemante y las altas temperaturas del desierto no hicieran estragos, sobre todo en los ancianos, en los niños, en las mujeres, ¿verdad? En el pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, aquí encontramos cómo se manifiesta la gloria de Dios. También, bueno, se manifiesta en su perfección, ¿sí? En su perfección moral, su santidad. Hay una lista conocible de atributos que le corresponden y le pertenecen única y exclusivamente a Dios. Y recordemos, son inseparables. Si hablar o hacer mención de los atributos de Dios es hablar de Dios mismo y viceversa. ¿Sí? Es un atrevimiento, es algo iluso el separar algunos de los atributos de Dios y empezarlos a empezar a dedicarles devoción, reconocimiento, mucho más peor todavía, adoración. No, son parte, los atributos que a Dios le corresponden son parte de Él mismo, son inseparables. Lo mismo entonces es la gloria de Dios. Hablar de la gloria de Dios es hablar de la presencia de Dios. Sí. Allí en Isaías capítulo 6 encontramos que hay algo que para nosotros es importante hacer notar. Sí, había anotado el versículo 3, pero para tener la referencia, voy al pasaje de una vez aquí en Isaías capítulo 6, cuando algunas cosas se conjugaron ahí, porque aquí en este capítulo se hace mención prácticamente del llamado del profeta Isaías, ¿sí? Su vocación profética y cómo Dios lo usó. Sí, es el libro más extenso, por cierto, después de los Salmos.
el libro más extenso del Antiguo Testamento y de todas las, tanto del canon del Antiguo Testamento como del canon del Nuevo Testamento. Pero aquí, él en una visita que hizo al templo, a la casa de Dios, ¿sí? Notemos cómo Dios allí se le manifestó. Isaías 6 dice en el año, versículo 1, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Notemos la majestuosidad, lo impresionante, lo admirable, lo maravilloso de esta manifestación de Dios allí en el templo. Y de manera especial diría para Isaías en su inicio, ¿verdad? Allí fue cuando Dios le tocó, lo cambió, lo transformó y lo capacitó para el ministerio profético. El versículo 2 dice, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Versículo 3, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Bien, cuando dice esto último, toda la tierra está llena de su gloria, pensaríamos así de rápido, de primera intención, bueno, si toda la tierra está llena de la gloria de Dios, ¿por qué hay desorden, caos, desajuste, depravación, maldad? ¿Por qué tantas cosas si la tierra está llena de la gloria de Dios? Bueno, hablando en primera instancia que Dios es el creador. Notemos que la obra de Dios se manifiesta, Dios mismo se manifiesta en su gloria, en su creación. ¿Sí? Los cielos, dice el salmista, los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Sí, entonces allí yo entiendo así, ¿verdad? Cuando dice toda la tierra está llena de su gloria, es porque, y a pesar del deterioro y la descomposición que el hombre en términos generales, ¿verdad? Ha hecho y ha causado a la obra de Dios, ¿sí? Porque como conocemos y vemos las cosas en esta tierra, en el ambiente, no fue así como Dios lo creó, por supuesto. No, así que es correcto esta declaración, por supuesto, toda la tierra está llena de su gloria porque es obra de Dios. Dios la originó, Dios la creó. Bueno, ahí tenemos entonces, en esta visión de la gloria de Dios, lo que Isaías escuchó, sí, dentro de este reconocimiento. Ahora, también la gloria de Dios se manifiesta en su omnipotencia. En el Salmo 96, versículos 6 y 7, cuando hablamos de la omnipotencia de Dios, nos referimos concretamente a que Dios todo lo puede hacer. No hay nada imposible o difícil para Dios. Sí, así está escrito. Se le dijo eso a Abraham en su momento y se le dijo eso a María en su momento, en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Sí, así es. No hay nada imposible para Dios, no hay nada difícil para Dios. Así que en este salmo encontramos que dice 96, 6 y 7, alabanza y magnificencia, notemos los términos, las expresiones, y magnificencia delante de él, poder, ahí está, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder. Todos nosotros, los seres humanos, como criaturas de Dios, debiéramos estar haciendo eso, tributándole a Dios la honra, la gloria, la alabanza y todo reconocimiento, el honor, la majestad, etcétera. ¿Sí? Debiéramos estar haciendo eso.
¿Por qué? Porque él se lo merece. Es el único digno, ¿sí?, de recibir este reconocimiento. Ahora, ya mencioné acerca de la nube que también se mencionó, se manifestó en el caminar, en el transitar del pueblo de Israel en el desierto, dirigiéndoles, ¿verdad? De alguna manera, causándoles para que fueran lo más directamente posible. Claro, ¿por qué tardaron 40 años? Lo sabemos, en ese peregrinar, y allí quedó la primera generación. Los que salieron de Egipto, ahí quedaron tirados por su rebelión, por su dureza de corazón, por su incredulidad, también podemos advertir eso, ¿sí? Pero la gloria de Dios se manifestó también en el tabernáculo. El santuario movible, portátil, transportable, que Dios le ordenó a Moisés que construyera, le dio todo el modelo, le dijo exactamente a detalle cómo le debía hacer, ¿verdad? En cada una de sus partes, en cada una de sus 3 áreas, ¿sí? El atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, con todos los utensilios y muebles y materiales demás, las cortinas que debía, las columnas que debía llevar y de qué materiales, en fin. Pues allí, cuando se inauguró o para su inauguración del tabernáculo, porque Dios así se lo expresó a Moisés y al pueblo de Israel, que Dios quería habitar en medio de ellos. Sí, por eso es que en sus 40 jornadas o más, cuando el pueblo de Israel acampaba, siempre el tabernáculo, después del capítulo 33 de Éxodo, las cosas fueron diferentes cuando hicieron el becerro de oro. Pero mientras tanto, y no ocurría eso, el tabernáculo era erigido o construido, levantado allí. Y bueno, siempre con la puerta viendo hacia el oriente. Me llama mucho la atención a mí, dirección a donde nace el sol. Bueno, pero, y las tiendas de cada uno de los tribus quedaban en torno, alrededor, siempre el tabernáculo en medio. Pues decía, para cuando se inauguró la gloria de Dios llenó el templo. Sí, llenó el templo. Allí podemos notar esto, que fue la forma o la manera, a la manera de Dios, que como diciendo, esto está aprobado el tabernáculo. Y asentó la gloria de Dios, allí se reconocía que estaba en el lugar santísimo, ¿verdad? Donde estaba el arca de la alianza, el arca del pacto, ¿sí? Allí, donde estaba la figura de los querubines, allí en ese lugar santísimo que era donde entraba el sumo sacerdote cada año para hacer la expiación de los pecados del pueblo, bien, ahí estaba y ahí se manifestaba la gloria de Dios. Sí, pero bueno, dice Éxodo 24:16, otro sitio, otro lugar, ya estamos hablando desde el capítulo 19, 20 en adelante del libro de Éxodo, ¿sí? Cuando los hijos de Israel se acercaron, se aproximaron ya al monte Sinaí. Fue impresionante todo lo que ahí se vio, todo lo que ahí se escuchó, ¿sí? De la manifestación de la gloria de Dios. Dice este versículo que cité, Éxodo 24:16, dice, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Sí, esto fue en una ocasión, ¿verdad? Muy especial, cuando no fue la única, por cierto, pero recordemos que desde el monte Sinaí, ahí fueron dadas las leyes,
los estatutos, las ordenanzas, los mandamientos de parte de Dios, y que Moisés recibió esas leyes, ¿verdad? Y las transmitió, las comunicó al pueblo. En este caso, la ley moral, los 10 mandamientos, fueron escritas directamente por el dedo de Dios en dos tablas de piedra. Bien, todavía tratando de explicar esto de la gloria de Dios, ¿cómo es? Nos preguntaríamos, ¿cómo es la gloria de Dios? En parte ya lo estamos diciendo. Bueno, pues hablar de la gloria de Dios es hablar de su misma presencia. Ya decía, son inseparables, no se pueden separar, ¿sí? De ahí que no podemos hacer algunas cosas lo que querramos con la gloria de Dios, ¿sí? Hasta ponernos a jugar, por así decirlo. ¿Sí? Hay quien pretendería hacer eso. No, es inseparable. La gloria de Dios y la presencia de Dios son inseparables, ¿sí? Quien tenga que ver, o quien trate, o a quien se manifieste la gloria de Dios, se estará manifestando Dios mismo. Así que tanto en la nube, repaso esto, tanto en la nube como en el fuego manifestado a todos los israelitas, entonces, estos vienen siendo símbolos de la presencia de Dios. Y por si hiciera falta todavía, los israelitas no se iban a poner a adorar la columna de fuego como tal, ¿sí? O si vamos a rendirle culto a la nube sin pensar, ¿verdad? Desligando, separando completamente que, bueno, estaba ahí la presencia de Dios, porque esto es ya idolatría. Bien, Deuteronomio 5:24 dice, y dijisteis, he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria. Este reconocimiento lo hizo el pueblo de Israel en su momento. Dice, nos ha manifestado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz. Ahí está. Dios no solo pretende o quiere manifestarse en su luz gloriosa y admirable e impresionante, no, sino hacer oír su voz. ¿Qué quiere Dios? Esto es importantísimo, ¿sí? Alguien puede decir, bueno, es que yo tuve o recibí una manifestación de Dios, pero nada más vi una luz y ya. Yo le preguntaría, bueno, ¿y qué más? ¿Qué más oíste? ¿Qué más viste? ¿Alguna instrucción? ¿Alguna palabra? ¿Algún precepto? ¿Alguna ordenanza? ¿Alguna revelación de la voluntad de Dios? ¿Qué más viste? Si solo una figura allí inanimada y sin emitir voz ni instrucción ninguna, bueno, se pondría en tela de duda cualquier tipo de manifestaciones de esta naturaleza, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, y dijisteis, ahí está testimoniando, dando testimonio el pueblo, he aquí, Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová, aquí está, habla al hombre, y éste aún vive. Sí, son cosas de veras que no alcanzo yo, definitivo, a describir, ¿verdad? Porque son cosas infinitas, pero cuando a la esposa de Manoa se le manifestó, se le mostró el ángel de Jehová dándole alguna instrucción o indicación con respecto al nacimiento de Samson, ella tuvo miedo por decir, ay, no hay hombre que vea o escuche a Dios que no muera. Ella tuvo miedo y cuando le relató eso a su esposo, ¿verdad? Él mismo tuvo o abrigó ese temor. Pero bueno, aquí encontramos que Dios
se comunica, Dios se manifiesta. Este Dios que conocemos es un Dios que habla, que se expresa, que da a conocer y revela su voluntad a los hombres y que nos toca a nosotros, ¿verdad? Creerle, recibirlo, aceptar su palabra. Sí, esto ya nos toca a nosotros, pero que Dios se manifiesta sí es un hecho y Dios lo ha hecho a través de los siglos. Sí, ahora, ¿cómo es la gloria de Dios? Bueno, es refulgente, es deslumbrante, es admirable, podía verse en los objetos, ¿sí? O reflejarse en los objetos, esa luz, y bueno, las personas que estaban en contacto con ella. Hay un caso, y es caso clásico, en el caso de Moisés. Cuando estuvo allá 40 días, 40 noches en el monte Sinaí, en la presencia de Dios, sí, sucedió con él algo impresionante, sí, algo impresionante. ¿Por qué? Porque el resplandor, la luz, la proyección de esa luz admirable allí en el monte, sí, voy a decirlo así, se impregnó, sí, en el rostro, particularmente en el rostro, en la cara de Moisés, ¿sí? Tanto que cuando él bajaba del monte, el pueblo de Israel, hay toda una enseñanza con respecto a eso, el velo de Moisés. Hay un tema por ahí que se llama el velo de Moisés, sí, y que está relacionado con el pueblo de Israel. Pero él tenía que poner un velo en su cara, en su rostro, porque el pueblo de Israel no le podía ver debido a la luz que irradiaba su rostro de haber estado, de tanto haber estado en contacto, ¿verdad? Y en comunión con la presencia y con la gloria de Dios. Tengo aquí de Éxodo 34, versículo 35, capítulo 34, 35, dice, y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Sí, esto de velo cuando hablaba con el pueblo de Israel y sin velo cuando hablaba con Dios. Sí, a cara descubierta. Llama la atención eso. Decía, hay toda un tema en relación a esto. Bueno, pero debemos tener cuidado. Debemos tener cuidado. Todos los que conocemos a Dios y le hemos tributado gloria y alabanza, reconocimiento, magnificencia y cuanto pudiéramos describir ahora, no debemos tributarle eso mismo o pretender tributar eso mismo a otra supuesta deidad. Dios lo prohíbe, Él es celoso. Cité del primer mandamiento, ¿sí? Tanto de Éxodo 20 como de Deuteronomio 5, donde se repiten los 10 mandamientos. Cité de allí. Dios es celoso. Así lo dice Él concretamente, directa, nos lo dice a nosotros. Él es celoso. Si vamos a adorarle a Él, si vamos a bendecirle a Él, si vamos a exaltarlo a Él, si vamos a reconocer su gloria y su majestuosidad, hemos de hacerlo a Él exclusivamente, no tributarle ni rendirle culto y eso mismo a otra supuesta deidad. No, 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 porque Dios es celoso. Él quiere y merece, es digno de esa exclusividad. Sí, notemos que Él dice la palabra, Él no comparte su gloria con nadie. Estoy leyendo en Isaías 42:8, donde dice allí esta escritura, ¿sí? Viendo este versículo, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Lo dice Dios.
Es Dios el que lo dice, ¿sí? Yo Jehová, este es mi nombre. Doy de una vez, otra vez la cita por si alguien quiere buscarla. Isaías 42:8. En cualquier versión diría o dice esencialmente lo mismo. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Bien. Israel, bueno, ¿hizo caso Israel con respecto a esto? Ya que conoció a Dios y lo conoció lo suficiente, ¿sí? Porque Dios se manifestó a este pueblo, de muchas maneras. Guardó fielmente Israel, de manera exclusiva, su devoción, su adoración para el Dios que conoció. No, lamentablemente, no lo hizo así. Eh, y esta advertencia oyó Israel, no hizo caso, ¿verdad? Esto fue una y otra vez Israel claudicó, se fue en pos de otros dioses. ¿Y qué sucedió? Esto después de largo tiempo, Dios en su paciencia, por aquí claudicaba, por aquí pecaba, por aquí desobedecía el pueblo de Israel y se arrepentía. Dios ahí estaba sosteniendo su palabra, sus promesas a favor de este pueblo. Pero llegó un momento en que esa gloria de Dios que apareció en la dedicación no solo del tabernáculo, sino más tarde en el templo de Salomón, sí, porque también Dios aprobó la construcción de ese santuario, sí, llenando, dice, se llenó de humo, ¿verdad? La nube de Dios invadió el templo de Salomón. Qué hermoso allí también que el templo se haya inaugurado, Dios lo haya inaugurado de esta manera, tanto que los sacerdotes no pudieron ministrar, ¿verdad? Ni entrar. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estaba allí. Bueno, Israel debió haberse quedado con la gloria de Dios, con la presencia de Dios, pero no fue así. Y esa gloria de Dios que apareció en la dedicación del templo de Salomón dejó el lugar 375 años después. ¿Sí? El profeta Ezequiel, allí en el capítulo 11, quiero que vayamos allí, por favor. Ezequiel capítulo 11, da fe, da testimonio, aunque él físicamente estaba en el destierro, en el exilio, en la tierra de los caldeos, allá en Babilonia, allá con los exiliados del pueblo de Israel. Sin embargo, Dios en su espíritu lo transportaba a Jerusalén. Esto es admirable. Humanamente no hay explicación para ello, pero bueno, así sucedió con Dios hacía o hizo más de una vez con este profeta. Sí, y ahí en el capítulo 11 de su libro, Ezequiel 11, versículos 22 y 23, dice algo así, que es lamentable, por cierto, cuando la presencia de Dios se apartó del pueblo de Israel. Dice el versículo 22, después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos, y la gloria de Dios de Israel, del Dios de Israel, sí, estaba sobre ellos, sobre los querubines, y la gloria de Jehová se elevó. Allí fue cuando salió del templo, se apartó la presencia de Dios, la gloria de Dios, y se elevó en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Oh, un pueblo sin gloria, sin la Shekinah, o Shekinah como algunos dicen. Ahí la presencia de Dios abandonó. Dios no ha dejado, por cierto, y Israel
lo digo una y otra vez, es el pueblo de Dios. Y finalmente, al final de los tiempos de Israel, después de la gran tribulación particularmente, y ante el establecimiento del reino milenial, el pueblo de Israel va a ser restaurado. Va a haber una conversión nacional de este pueblo escogido por Dios. Sí, pero aunque Dios en la actualidad no ha dejado, porque no ha dejado del todo al pueblo de Israel, sin embargo no se está manifestando a ellos. No. Hay un silencio, ya me he referido a eso y ustedes lo saben, hay un silencio de 400 años allí entre el último profeta, que es Malaquías, y en este caso la comparecencia, el nexo que hizo Juan el Bautista para la presentación ya del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Transcurrieron 400 años. Hay un lapso ahí de silencio de 400 años, pero notemos ahí, la gloria de Dios no vino, por cierto, y a eso me voy a referir enseguida, en la persona del Señor Jesús, con la idea, con el propósito, más que con la intención de que el pueblo de Israel lo recibiera con los brazos abiertos, le creyera del todo. Sin embargo, no fue así. A nivel nacional hubo un rechazo. Sí, hubo un rechazo. Pues aquí lo que hemos leído, ahí enmarca que la gloria de Dios abandonó finalmente el templo en Jerusalén. Ahora, después del exilio, ¿qué pasó después del exilio, después de los 70 años de cautiverio y el regreso del pueblo de Israel a Jerusalén, a Judá? No se volvió a ver la gloria de Dios en el templo. A futuro, y todavía allí en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 43, versículos 1, 2 y 4, ahí podemos notar que será hasta la era milenial. Entonces, sí, ya lo mencioné, hasta la era milenial, cuando la Shekinah llenará el templo, el nuevo santuario, el templo del cual se describe en los capítulos 40 en adelante de este libro del profeta Ezequiel. Es el templo milenial, no es el templo celestial, no es el templo que han de construir los judíos previo o antes o ya iniciar la gran tribulación, no, es el templo del milenio. Dice en estos versículos citados, cuando aparecerá finalmente la gloria de Dios, dice, me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente, y aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Notemos, va a ser admirable, maravilloso. No se puede describir esta manifestación de Dios. Y todavía el versículo 4 dice, y la gloria de Jehová entró en la casa. ¿Sí? Años abandonó la casa, el templo, el santuario, salió la presencia de Dios, ¿sí? Pero volverá para no irse jamás, para no irse jamás. Dice, entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Otra vez me llama la atención, porque por esa vía hacia el oriente salió la presencia de Dios y de ahí en esa dirección va a retornar, ¿sí? Por alguna razón muy especial que Dios conoce. Sí. Bueno, por medio de su gloria, Dios nos concede su gracia a favor, ¿verdad? En nuestro. Dios nos concede su gracia. Y hablar de su gracia es hablar de la inclinación de Dios, más que su simple simpatía, una simple simpatía. No. Es el afecto, es la identificación de Dios con nuestra condición, ¿sí? Su amor, su misericordia mostrada de esta manera, ¿sí? Y Dios lo está haciendo hasta el día de hoy, ¿sí? Hasta el día de hoy, mostrando su gracia por medio de su gloria, ¿sí? Bien, pero también por medio de ella, por medio de su gloria, Dios hace un recordatorio
no solo a su pueblo, sino a toda la humanidad, de visitarlo con juicio por sus pecados. Así que esto ya se notará, se advertirá cuando el Señor se manifieste por segunda vez, ¿verdad? Porque viene como juez y como rey. Bien, mencioné acerca de Cristo. Pues Cristo, cuando vino, Él fue así señalado y reconocido como el resplandor o como teniendo o como poseedor de la gloria divina. Por medio de Él, Dios da a conocer, ¿qué da a conocer Dios? Por medio de Jesucristo, la perfección o perfecciones de su naturaleza. Un versículo muy conocido allí en Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sí, Dios manifestó su gloria en la persona de Jesucristo, y no hay forma, no hay argumento que nos pudiera servir, ¿verdad?, para decir que Dios nos ha dejado del todo, que Dios no ha tenido misericordia de nosotros. No puede ser dicho de esta manera, no hay fundamento. Bien, así que, pero hubo un rechazo, ya decía, vino la gloria de Dios manifestándose en la persona de Jesús. Y era el momento de recibirlo, el momento de aceptarlo, sí, plenamente. Sin embargo, no fue así. Estoy leyendo unos versículos finales en Mateo capítulo 23, cuando el Señor Jesucristo lloró sobre la ciudad de Jerusalén, ¿sí?, ante su apatía, su dureza y su rechazo. Dice el versículo 37, ¿sí?, al 39, para que nos demos cuenta, ¿verdad?, que hubo una oportunidad en la persona de Jesús de que la gloria de Dios se manifestara nuevamente y estuviera entre nosotros. Pero notemos que dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Eso dijo el Señor, lamentándose, ¿verdad?, de la indiferencia y la dureza de corazón del pueblo de Israel en su momento, y del resto de la humanidad, por cierto, también, ¿verdad? Pero aquí esta declaración breve es significativa. Sí. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Sí. Porque os digo, versículo 39, porque os digo que desde ahora no me veréis. Ya no, la gloria de Dios nos está viendo, nos está mirando, nos está apareciendo, ¿sí? Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Veamos cómo acopla, veamos cómo se compagina, veamos cómo se coordina, cómo se unen esta declaración con lo antes dicho, ¿sí? La gloria del Señor salió, abandonó el templo, la ciudad de Jerusalén, al pueblo de Israel, ¿sí? Y vino en la persona de Jesús, se manifestó, ¿verdad? Pero ante el rechazo, ante la incredulidad, el Señor dijo: no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Hasta que el Señor venga por segunda vez, aparecerá y se restaurará la gloria de Dios. Cuando el Señor salió del templo, allí las primeras palabras del capítulo 24, versículo 1, sí, son significativas también.
cuando Jesús salió del templo y se iba. En ese momento, con esa acción, cuando el Señor sale, abandona el templo, la casa de oración, allí en Jerusalén, con esa acción física, ¿sí? Se puede apreciar, se puede notar palpablemente, ¿verdad? Como la salida de Jesús del templo denotó el abandono de la gloria de Dios, la salida de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, de Jerusalén, del templo. Bien, la esperanza, concluyendo ya, la esperanza del cristiano es ver a Cristo en su majestad radiante. Sí. Colosenses 3:4 dice: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Posiblemente en un deseo, en un anhelo genuino, sincero, de corazón, ¿verdad? Alguno habremos dicho, ¿verdad? Por necesidad, una real necesidad en el alma, en nuestro ser interior. Así como Moisés lo dijo en su momento: Señor, muéstrame tu gloria. Él dijo así, Moisés dijo eso: muéstrame tu gloria. Habremos dicho, habremos expresado en algún momento eso nosotros, en un anhelo ferviente, en una necesidad de guianza, de confirmación, en fin, habremos expresado algo así. Es probable, pero bueno, si Dios nos concediera ese privilegio, esa distinción, ¿verdad? Muy especial, por su amor, por su gracia, por su misericordia, qué maravilloso, ¿verdad? Pero hoy en día, como cristianos, debemos, si nos toca eso, es nuestro deber, rendirle gloria y honra a aquel que todo lo merece. Sí, ser adoradores suyos, sí, caminar con Él, mantenernos en comunión con Él, es parte de lo que, del deber, de la responsabilidad nuestra, sí, y cumpliremos así con el llamamiento que Dios nos ha hecho. Sí, todavía en Isaías 43:7 dice, para que nos demos cuenta cómo Dios nos ha escogido, nos ha llamado y nos ha constituido pueblo suyo, precisamente para que le tributemos gloria. Dice Isaías 43:7, todos los llamados de mi nombre, y nosotros hemos sido llamados de su nombre o por su nombre. Dice, para gloria mía los he creado. Así que Dios quiere la exclusividad, merece la exclusividad. No tenemos que adorar otra cosa, ni rendirle culto a otra cosa, ¿sí? Sino solo y exclusivamente a aquel que nos ha llamado y nos creó para gloria suya, nos formó y nos hizo para gloria suya. Que esta palabra haya sido de bendición, que ilustre, que edifique, que anime, que fortalezca, que motive nuestras vidas y corazones, ¿sí? En esta ocasión. Es mi deseo y es mi oración que así sea, ¿sí? Así que Dios nos siga bendiciendo en grande manera. Amén y amén. Gracias a Dios.